Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias México. Mira, tenemos un tema por demás interesante, pero antes me gustaría presentar a nuestros invitados. Le damos aquí la bienvenida en el estudio a Janet Jarman. Ella es productora y directora del documental Guerras de Nacimiento. Y también le damos la bienvenida a Inti Cordera. ¿Qué tal, Manuel? Él es socio fundador y director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que además se ha vuelto por demás interesante este festival. Así es, Inti. por supuesto. Así Empecemos es. hablando justamente del festival. Pues bueno, desde hace casi 15 años, 14 cumplidos, DocsMX es una plataforma de exhibición, de formación y de creación para el cine documental, este género cinematográfico que vio nacer al cine. La primera imagen allá cuando los Lumière inventaron el cinematógrafo, pues fueron películas documentales, ¿no? Obreros saliendo de una fábrica. En México, desde hace 15 años, DocsMX ha buscado, pues, abrirle un espacio a la producción, tanto nacional como internacional, del cine documental contemporáneo y, sobre todo, el cine documental que producimos en nuestro país y que, pues, nos permite acercarnos a través de la pantalla a una gran diversidad de historias. ¿Qué bondades tiene en específico el cine documental que otro tipo de filmación no tiene? Yo siempre digo que el cine documental, por un lado, es honesto y transparente. Es un acto de creación cinematográfica en el que un Muchas veces director espontáneo, o ¿no? directora, muchas veces espontáneo, en el que una directora o un director voltean a la realidad y hay algo que los atrapa, ¿no? Y ahí empiezan a rascar la realidad y hasta construir una historia y hacer una película. Procesos que hay ocasiones que llevan 3, 5 o más años, ¿no? Porque a lo mejor es el seguimiento de un personaje a lo largo de su vida o de su proceso creativo, de un artista, o la exploración de una temática social, ambiental, política, de justicia, ¿no? Entonces hay que estar, pues, constantemente o permanentemente comprometido a la historia que uno quiere contar. Los documentales, pues, se fijan en historias y lo más bondadoso es que las historias generan cambios, ¿no? El documental y las pantallas de un festival como DocsMX son una suerte de ventana hacia la realidad, porque de pronto el público que va a ver una función se traslada a una aldea en Portugal o a una ciudad en Sudamérica. Y hay veces que la pantalla a la vez es un espejo de nuestra propia realidad, por más distante que sea. Entonces es muy bonito ver la reacción del público y ver la reacción, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de que en la proyección pues esté la directora o esté el director. Claro. Y este es el caso de esta película, que dentro de las más de 1,300 que recibimos a la convocatoria, se abre una ventanilla anual y recibimos casi 1,500 trabajos. Pues nos llegó una que en especial pues nos resultó pertinente, importante y necesaria. Esas son de alguna manera premisas por las cuales nosotros seleccionamos películas como Guerra de Nacimiento. Ahora justamente Así es. hablemos del tema de Guerras de Nacimiento. ¿Cómo surgió la idea de hacer este documental? ¿De dónde? ¿De la necesidad de algo, de una idea, de un...? Sí, lo que pasa es que tengo 15 años de vivir aquí en México y he hecho muchas historias de largo plazo para los medios internacionales y he trabajado mucho en salud pública y en el medio ambiente y temas así y más conocí parteras tradicionales en Chiapas y trabajaron mucho en Chiapas. Un lugar precioso además, ¿no? Sí, muy preciosa y tiene mucho que ver allá. Entonces, conociendo las parteras tradicionales, vi mujeres con mucho liderazgo y líderes de sus comunidades tenían mucho respeto y trataban sus embarazadas como seres humanos. También conocí a estudiantes saliendo de las escuelas de partería aquí en México y que está subiendo esto y la profesión, y también conocí muchos doctores y yo vi un crisis en el sector de salud, un crisis en el ámbito de salud materna, es un crisis de sobresaturación en los hospitales y sobremedicalización. Entonces, y esto significa que las mujeres y sus familias también y sus bebés, y el trato es muy difícil recibir trato digno a veces por muchos factores. Entonces, escuchando todos sus problemas y me di cuenta que tengo que hacer esta historia, tengo que contar su historia para tratar de hacer un cambio. Janet, ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso? Lo más difícil, bueno,
estoy muy acostumbrado a hacer historias muy profundas, es mi estilo y con mucho acceso muy difícil, muy íntima, pero creo que fue muy difícil y la historia es muy grande, es un tema enorme, salud materna, Sí. Sí. y hay muchas historias tratando de este tema y quería elegir un camino en que podría mostrar los contrastes y sugerir que hay otra manera. Sí, entonces Claro. fue el tamaño del tema. Para ti, al venir de otro país, llegar a México y encontrar esta realidad muy dura, porque solamente ellas saben lo que tienen que padecer, sobre todo al momento de dar a luz sin atención médica adecuada, ¿qué mensaje es el que te da nuestro país a ti, por ejemplo, que viene de fuera? ¿Con qué te quedas al ver esta realidad? Bueno, yo creo que no es un problema solo de México. Tengo muchos años de vivir aquí y eso es un problema global y es un problema en los Estados Unidos y en muchos otros También países. en Estados Unidos. Sí, también, porque están sobresaturados los hospitales y están perdiendo a veces la humanidad o demasiado una jerarquía muy técnico y estamos... Sí, está en esta situación. Entonces, hay un movimiento en todo el mundo para incluir o respetar la partería otra vez, porque puede ser una opción para mejorar la calidad de servicio. Entonces, no es un mensaje para México porque hay mucho cariño en este país, pero si una partera me dijo algo, si no nacen los niños con amor, que esto no es Claro. México. En dignidad, Sí. sobre todo, ¿no? Inti, platícanos, regresando un poco también al tema del festival. Del festival. ¿Cuáles son los criterios para tomar en cuenta a los ganadores, por supuesto? ¿Cómo es todo este proceso también? Bueno, la selección que recae en un comité de programación, pues es complicada porque son, les mencionaba, 1.500 trabajos para seleccionar 100 que están en la programación y en las pantallas. Eso requiere de un trabajo largo, son casi 4 meses de ver todas estas películas y valorarlas por su contenido, por la historia que nos quieren contar y por sus valores de producción. Es una especie de balance en la cual ponemos la calidad de la película junto con el valor del contenido. Y así se van decantando y organizando en las 10 diferentes categorías temáticas que tiene el festival. La segunda parte es la decisión del jurado, que es la que decide cuáles son los ganadores, y por ello pues invitamos a expertos y profesionales de la industria cinematográfica nacional e internacional, pero también académicos, periodistas, personas vinculadas tal vez con las temáticas de las que queremos hablar, y en ellas recae la última decisión, ¿no? Y es muy bonito porque, bueno, los jurados, que son 3 por cada categoría, pues se reúnen aquí en una conversación y valoran estas premisas que nosotros Claro. pues ponemos en la mesa y deciden cuál es a su criterio pues la mejor película. Para nosotros todas las películas son buenas, no hay por película que la que no se ve. Definitivamente. Terminar una película es estar no al final, sino a la mitad del camino. Cuando una directora o un director pues se han dado ya la tarea, ¿cuántos años te llevó a hacer Birdwars? Como 3. 3 años, ¿no? 3 años. 3 años de Sí. trabajo, de rodaje, de edición, de postproducción y de estreno. Apenas la película está viendo la luz, ¿no? Es como su nacimiento. Y la película empieza a crecer y tiene que aprender a caminar y a comer Es y a como un caminar hijo. sola. Este es tu hijo. Exactamente. Exactamente. Sí. Y entonces, ahí es la parte más bonita porque digo, el festival es simplemente pues, un empujón que les damos, ¿no? Para que la película pues arranque su camino, encuentre su público, encuentre su mensaje y encuentre, como le decía, algo con lo cual un documental puede cambiar. ¿Cuándo es la próxima convocatoria y qué se necesita para participar en esto? Pues se necesita una película, un cortometraje o largometraje, documental, hecho en México o en cualquier lugar del mundo. La convocatoria se abre más o menos a principios del mes de febrero próximo. La convocatoria cierra más o menos en el mes de mayo. Y la 15ª edición, nuestras primaveras, se cumplirán
el próximo octubre de 2020. Wow. Muy bien. Muy Oye, pues bien. muchas felicidades, Janet, muchas Gracias. felicidades. Felicidades. Muchísimas felicidades, Cinti, por todo este Muchísimas trabajo. gracias y muchas gracias por el espacio. Y estaremos Sí, pendientes de la muchas próxima gracias por el edición. espacio. Y de sobre Giras todo, Fuerza gracias por darle voz justamente a las ideas de muchas personas, a la creatividad del mexicano, al esfuerzo de muchos mexicanos, principalmente los jóvenes que tienen grandes ideas, pero carecen del apoyo a veces en lo económico. Siempre para una película o para un documental, pues se necesita recurso. Apoyo. Tan solo para ir y regresar al lugar, por ejemplo, donde quieres hacer la historia. Y en este caso a ti también, por supuesto, agradecerte que cuentes la historia de lo que viven y padecen a diario muchas mujeres, en este caso en el estado de Chiapas, ¿no? Sí, es Muy bien, diario. pues muchísimas gracias Muchísimas por habernos gracias, acompañado. Paola. Gracias. Y pues ya estaremos en contacto con ustedes para ver qué hay de nuevo también en materia de Estaremos documentales. Encantados. Sí. Gracias. Janet Jarman es productora y directora del documental Guerras de Nacimiento. Inti Cordera, él es socio fundador y director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.